Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Donostia Cinemaldia 2024. El hombre que amaba a los platos voladores, una película de distribución de Netflix que ha dirigido Diego Lerman y ha protagonizado Leonardo Sbaraglia, una película argentina que estaba en sección oficial por algún motivo. Bueno, el hombre que amaba los platos voladores, por cierto, esto no tiene nada que ver con platos de comer que vuelan, ni con patos que vuelan, que a veces hay gente que yo creo que lee mal el título, ¿vale? Lo de los platos voladores son los platillos volantes, ¿de acuerdo? El hombre que amaba los platillos volantes sería el nombre que hubiera recibido en España, pero bueno, es una manera de decirlo en Latinoamérica, platos voladores. Bueno, la historia es basada en una persona real, en un reportero, un presentador de televisión, que creía que fue abducido en un desierto por unos alienígenas, por unos extraterrestres, y pues creía en estos fenómenos paranormales, pero es que además hay una especie de mancha en el suelo de unos cultivos, ya sabéis, en un pueblo, ¿no? Que parece que puede ver una absurdez, o sea, es decir, ¿qué clase de persona con dos dedos de frente creería que algo en un césped proviene de una criatura extraterrestre, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo para que creas eso? ¿Cuál es la tara que tienes que tener, no? Bueno, pues este hombre rápidamente se descubre que es una farsa, como todo esto, pero decide seguir adelante con la mentira y empieza a crear hasta un casting para que haya supuestas personas del pueblo que confiesen haber visto a los seres, etc. Él mismo quiere exagerar todo, es decir, está creando una farsa que se emita en televisión, lo cual a la televisión en general, a la cadena en particular, le está viniendo muy bien por la audiencia. Hay mucha gente al otro lado de la pantalla que se cree cualquier cosa, en general en la vida y en específico en esto, ¿no? Entonces, es un planteamiento muy interesante, pero la ejecución, desde luego que no lo es, ya lo dije, no nos lleva a nada. Es una película que transcurre un poco en base de una manera cómica, o sea, es una película de comedia muy ligera, muy sencilla, cuyos chistes la verdad no funcionan. Claro, una comedia, pues como se suele decir, ¿no? Un reloj estropeado da la hora 2 veces al día. Pues es así, ¿no? Normalmente en una comedia algún chiste tiene que hacer gracia, es evidente. Pero en general ese aroma cómico no le encaja muy bien a una película que me parece es superficial en casi todo. Creo que es un personaje interesante este, ¿no? De cómo se le ocurre a alguien que cree en esto, falsear esto, cómo se le ocurre ir más allá y decidir, vamos a contar todo tipo de mentiras para que nuestra mentira se mantenga. Es muy interesante esto, pero no llegan a analizar al personaje. Y esta es la mayor lástima, ¿no? No hacen un estudio psicológico del personaje, no conocemos al personaje, solo sabemos lo que está haciendo y cómo se comporta, que es un tipo, bastante dudoso a nivel moral, y ya está. Pero yo no sé si es que se le ha ido la cabeza, yo no sé si es que es muy retorcido, desconozco cómo es él, y me gustaría saberlo, me gustaría conocer por qué está actuando de esta manera. No llegamos a ello y desde luego que es una pena porque creo que más que un biopic cómico podría haberse convertido en una película, bueno, pues que nos hiciera reflexionar sobre la posverdad. A fin de cuentas, esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación, una portada que incluye un montón de noticias absolutamente exageradas o directamente falsas. Y ya está, porque encaja con la línea ideológica del periódico, etcétera, ¿no? Luego estamos hablando de medios de comunicación, si ya hablamos de pseudomedios, pues lógicamente ya es diferente y no entramos en eso porque eso ya es básicamente propaganda y no tiene sentido. Pero ese límite entre un medio de comunicación y un medio de propaganda se está desdibujando últimamente. Hablamos de cuestiones políticas, pero por supuesto que también podemos hablar de cuestiones de todo tipo, como por ejemplo esto, una circunstancia, en fin, de puro entretenimiento, absurda, pero que hasta dónde puede estar dispuesto a llegar un medio por la audiencia. Esto es Argentina, esto es hace muchas décadas,
no aplica a la actualidad, pero en otro sentido sí puede aplicar. Entonces creo que es una película que tenía ya no solo un planteamiento interesante, porque la historia no deja de llamar la atención, sino muchas posibilidades de ir más allá y no lo hace. Y a nivel técnico, pues la peli, en lo único que destaca es en la óptica que utiliza. La película está grabada, no todas las secuencias, pero sobre todo cuando hay planos generales, con ojo de pez. El ojo de pez es una óptica a la hora de grabar que nos da un ángulo enorme, ¿vale? Es decir, estamos viendo un plano general, pero es tan amplio el plano que parece que estamos viendo como una esfera, etcétera. Por eso se llama ojo de pez, ¿no? Como si fuera una pecera también. Entonces, bueno, es interesante teniendo en cuenta que trata sobre platillos volantes, sobre alienígenas, que no trata sobre eso, pero bueno, es una de las temáticas de la película, ¿no? Por lo tanto, a mí me ha gustado bastante esta decisión creativa. Es verdad que distrae un poco, porque esta óptica a mí no me gusta, es un ángulo que me distrae mucho, que creo que distrae en general, pero específicamente para esta película tiene un sentido. Así que bien. Por lo demás, pues como he dicho, no me convenció el hombre que amaba a los platos voladores. Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Donostia Cinemaldia 2024.